Sexta conferencia Comentario sobre la eternidad, el tiempo y el concepto, 558, 10 a 11, 1. En cuanto se habla de la aparición de la ciencia en la realidad concreta del mundo histórico, hay que hablar de un antes y un después, es decir, de un devenir y, por consiguiente, del tiempo. Al plantearse la pregunta por la relación entre la ciencia y la realidad objetiva, hay que plantearse, por tanto, la pregunta por la relación entre la ciencia y el tiempo. Y Hegel lo hace en la segunda etapa de la segunda sección de la segunda parte del capítulo 8. El problema que abordamos aquí está lejos de ser nuevo. Incluso puede decirse que se plantea desde que existe la filosofía. En efecto, todas las filosofías han buscado, y generalmente pretenden haber encontrado, la verdad o, al menos, las verdades. Ahora bien, la verdad en el sentido propio de la palabra es algo que supuestamente no puede ser modificado ni negado, es válida, universal y necesariamente, como suele decirse. Es decir, no está sometida a los cambios, ella es, como también suele decirse, eterna o no temporal. Por otro lado, no cabe duda de que la verdad es encontrada en un determinado momento del tiempo y que existe en el tiempo, ya que existe por y para el hombre que vive en el mundo. En cuanto se plantea el problema de la verdad, incluso parcial, se plantea necesariamente, así pues, el problema del tiempo, o, de modo más particular, el de la relación entre el tiempo y lo eterno, o entre el tiempo y lo intemporal. Y este es el problema que Hegel plantea y resuelve en la segunda etapa en cuestión. Para decirlo como Hegel, podemos llamar Begriff, concepto, al conjunto coherente del conocimiento conceptual que aspira a la verdad. Y, en efecto, la verdad siempre es un concepto en sentido amplio, es decir, un conjunto coherente de palabras que tienen un sentido. Se puede plantear entonces el problema preguntando cuáles son las relaciones entre el concepto y el tiempo. Hegel responde a esta pregunta desde las primeras palabras de la segunda etapa, y hay que decir que responde de una manera bastante inesperada. Dice en efecto esto: Die Zeit ist der Begriff selbst, der da ist, 558, 10 a 11, el tiempo es el concepto mismo que está ahí, en la existencia empírica. Es necesario subrayar que Hegel ha sopesado mucho sus palabras al escribir esta frase tan rara, pues ya dijo exactamente lo mismo en el prefacio de la PhG, donde se lee, pues die Zeit betritt, so ist es ahí der daseyende Begriff selbst, 38, 33 y 36 a 37, 2. Por lo que concierne al tiempo, hay que decir que, este es el concepto mismo que existe empíricamente. Está muy claro, die Zeit ist der daseyende Begriff. Y, al mismo tiempo es bastante incomprensible. Para comprender mejor qué quiere decir Hegel resulta útil pasar brevemente revista a las soluciones del problema que propusieron antes que el Platón y Aristóteles, Spinoza y Kant. Es lo que voy a hacer en las conferencias B8. De lo que se trata es de establecer una relación, positiva o negativa, entre el concepto y el tiempo. Ahora bien, aquí solo hay evidentemente un número muy limitado de posibilidades, como lo muestran las fórmulas siguientes. C simboliza el concepto. No tal o cual concepto determinado, sino el concepto, es decir, la integración de todos los conceptos, el sistema completo de los conceptos, la idea de ideas, o la idea en el sentido hegeliano, cf. Logik, y kantiano de la palabra. T designa el tiempo o la realidad temporal. E representa lo contrario del tiempo, es decir, la eternidad, la realidad no temporal en sentido positivo. E significa eterno, por oposición a eternidad. Del mismo modo que esta mesa es sin ser el ser, el concepto puede ser concebido como eterno sin ser la eternidad. Aquel participa de la eternidad, es una función eterna de la eternidad, etc.
pero la eternidad misma es otra cosa distinta al concepto. Por último, T es lo temporal, distinto del tiempo mismo, como lo eterno es distinto de la eternidad. Las fórmulas pueden leerse entonces como sigue. Primera posibilidad, el concepto es la eternidad. Este no se relaciona, así pues, con nada, evidentemente no con el tiempo, y tampoco se relaciona con la eternidad, puesto que es la eternidad. Esta es la posición de Parménides. Pero dado que solo conocemos el punto de vista parmenideo plenamente desarrollado y verdaderamente comprendido con Spinoza, hablaré de este al discutir esta posibilidad. Tercera posibilidad, el concepto es el tiempo, por lo que no se relaciona ni con la eternidad ni con el tiempo. Esta es la posición de Hegel. Como las posibilidades si tres son identificaciones, no pueden subdividirse. En cambio, la segunda posibilidad se subdivide en dos posibilidades, la primera de las cuales tiene por su parte dos variantes. Obtenemos así tres posibles tipos de filosofía, y todas las otras filosofías distintas a las de Parménides, Spinoza y Hegel pueden repartirse efectivamente entre esos tres tipos, y queda todavía la cuarta posibilidad, el concepto es temporal. Pero esta ya no es una posibilidad filosófica. Y es que este tipo de pensamiento, escéptico, vuelve imposible toda filosofía al negar la idea misma de la verdad, como el concepto es temporal, cambia esencialmente, es decir, que no hay un saber definitivo ni, por tanto, un saber verdadero en el sentido propio de la palabra. La tercera posibilidad es, en cambio, compatible con la idea de la verdad, pues aunque todo cuanto esté en el tiempo, es decir, todo lo temporal, siempre cambie, el tiempo mismo no cambia. Así que, una vez más, la segunda posibilidad se divide en dos. El concepto, al ser eterno, pero no la eternidad, se relaciona con algo distinto a él. De ahí las dos variantes, uno, la variante antigua o pagana, según la cual el concepto eterno se relaciona con la eternidad, una variante formulada claramente por Platón y Aristóteles, que están de acuerdo en este punto, y dos, la variante moderna o judeocristiana, formulada claramente por Kant, el concepto eterno se relaciona con el tiempo. Por su parte, la primera variante incluye dos posibles tipos, uno, el concepto eterno relacionándose con la eternidad que está fuera del tiempo, Platón, y dos, el concepto eterno relacionándose con la eternidad que está en el tiempo, Aristóteles, 2. Lo que en Platón es el universo de las ideas, la idea de ideas, en Hegel se llama Begriff, concepto, o en la Logik, idea. Al mundo de los fenómenos Hegel lo llama Dasein, existencia empírica. Hablemos, pues, para simplificar, de concepto y de existencia. La existencia es esencialmente cambio, es decir, una entidad temporal. Por otro lado, solo hay cambio en la existencia, es decir, que la existencia no solamente es temporal, sino que es el tiempo mismo. El concepto, por el contrario, no cambia esencialmente. Así que este es otra cosa esencialmente distinta a lo temporal y otra cosa distinta al tiempo. Uno estaría entonces tentado a decir con Parménides y Spinoza que el concepto es la eternidad. Pero Platón no lo dice, ya que él cree que ha descubierto que el concepto, es decir, el logos, la palabra o discurso dotado de sentido, se relaciona con algo distinto. Al concepto mismo o a la palabra. En este punto hay que criticar a Platón y a los filósofos platonizantes de Platón a Kant si se quieren evitar las desagradables consecuencias antropológicas que sus filosofías implican. El concepto no es, pues, la eternidad. Es solamente eterno. En consecuencia, hay que plantear el problema de las relaciones entre el concepto eterno, por una parte, y el tiempo y la eternidad, por la otra. Constatemos primero un hecho que Platón no ignora, el hombre real,
que existe empíricamente, pronuncia discursos que tienen un sentido. Luego, los conceptos y, en consecuencia, el concepto integral, subsisten en el tiempo aún siendo, por definición, eternos, es decir, otra cosa esencialmente distinta al tiempo. Los conceptos están en el cambio, pero al no cambiar son necesariamente otra cosa distinta al cambio. Si simbolizamos la existencia temporal, el hombre en el mundo, como una línea, debemos representar el concepto como un punto singular sobre esa línea. Ese punto es esencialmente distinto a los otros puntos de la línea. Figura 1. Ahora bien, para Platón, el concepto se relaciona con otra cosa distinta al concepto mismo. Platón critica en este punto a Parménides Spinoza, Hegel critica en este punto a Platón y a todos los demás filósofos. Para él, como para Parménides Spinoza, el concepto no se relaciona con nada más que consigo mismo. Y al ser eterno, el concepto debe relacionarse con la eternidad, dice Platón. Aristóteles le sigue, pero Kant se opone a ello al decir que el concepto eterno se relaciona con el tiempo. Pero la eternidad, dice Platón, solamente puede estar fuera del tiempo, lo cual niega a Aristóteles, que descubre la eternidad en el tiempo. Por tanto, debemos completar nuestro esquema de la manera indicada por la figura 2. Vayamos más lejos. La aparición de conceptos, e incluso del concepto, en la existencia no es un fenómeno único. En todo caso, el concepto puede aparecer en cualquier momento del tiempo. La línea que simboliza la existencia incluye, así pues, varios puntos singulares y eternos, figura 3. Ahora bien, la eternidad, es decir, la entidad con la que se relaciona el concepto, es, por definición, siempre la misma, y la relación del concepto con esta entidad también es siempre la misma. Luego, la misma relación con una sola y misma entidad extratemporal es posible en cualquier instante del tiempo, de la existencia del hombre en el mundo. Si queremos simbolizar la concepción de Platón, entonces debemos modificar nuestro esquema de la manera indicada por la figura 4. Estamos así ante el esquema de la metafísica del taimeo, un tiempo circular cuya circularidad y la de cuánto está en el tiempo al ser temporal, está determinada por la relación de lo que está en el tiempo con lo que está fuera del tiempo. Y, al mismo tiempo, estamos ante ese famoso punto central, que una teología cristiana, es decir, una variante del platonismo a mi modo de ver, debe introducir necesariamente en el círculo hegeliano que simboliza el saber absoluto o circular. El círculo dibujado puede simbolizar evidentemente la totalidad del saber, tanto del saber que se relaciona con el hombre en el mundo temporal, como del saber que se relaciona con lo que está fuera de ese saber, es decir, fuera del hombre que existe en el mundo y del mundo que incluye al hombre que existe, es decir, temporal. Este punto central, que aparece necesariamente en cuanto se interpreta el concepto como una relación con algo distinto al concepto, es decir, en cuanto se introduce el elemento de la trascendencia. En el saber, ha sido llamado Dios. Nosotros hemos visto, por otro lado, que este esquema teísta no tiene nada de específicamente cristiano, puesto que lo hemos extraído de la concepción platónica. 3. Digamos, así pues, que el punto central es Dios. Podemos hacerlo, ya que, para Platón, él, simbolizado por ese punto también, es. Pero el nombre da igual. Veamos más bien qué significa la cosa. Y para ello transformemos, es decir, precisemos, el dibujo. Primero simplifiquémoslo. El concepto puede repetirse en el tiempo. Pero su repetición no lo cambia, y ésta tampoco cambia su relación con la eternidad. En una palabra, la repetición no modifica nada. Así que podemos suprimir todos los radios del círculo -1, figura 5. -1, ya que el hecho de la presencia del concepto en el tiempo tiene una importancia capital,
el punto en la circunferencia simboliza el saber humano que se efectúa en el tiempo. Y ahora veamos qué simboliza ese radio. El radio simboliza la relación entre el concepto eterno y la eternidad o la eternidad eterna. Esta relación también es, pues, no temporal o eterna. No obstante, es claramente una relación en el sentido fuerte, es decir, una relación entre dos cosas diferentes. El radio está entonces, si se quiere, extendido, en el espacio, puesto que en él ya no hay tiempo. Por tanto, hemos hecho bien en simbolizarlo con una línea, dibujada con puntos para distinguirla de la línea temporal completa. Lo único es que la relación en cuestión es indiscutiblemente doble, figura 6. En efecto, por una parte, el concepto, eterno, situado en el tiempo, es decir, la palabra, se eleva a través de su sentido hasta la entidad revelada por ese sentido, y, por la otra, esta entidad desciende a través del sentido hasta la palabra, creándola así como palabra a partir de su cambiante realidad sonora, fonética. Sin la palabra, la eternidad no estaría representada en el tiempo y, en consecuencia, no sería accesible al hombre. Y sin la eternidad, la palabra no tendría sentido y no elevaría al hombre por encima del tiempo y del cambio, y para el hombre no habría verdad. O tomando un concepto como ejemplo del concepto, la palabra, perro, revela la esencia del perro, y, sin esta palabra, esa esencia no le sería revelada al hombre. Pero es la esencia del peno la que realiza el sentido de la palabra, es el perro el que permite desarrollar la palabra, perro, en un juicio que diga, el perro es un animal de 4 patas, cubierto de pelo, etc. De manera general, vamos de la palabra a la cosa y volvemos de la cosa a la palabra. Y no es sino esta doble relación lo que constituye la verdad o la revelación de la realidad, es decir, el concepto en sentido propio. Y, por otro lado, esa doble relación agota la verdad o el concepto, eterno, solo se relaciona con la eternidad, y la eternidad se revela exclusivamente a través del concepto. Aun estando en el tiempo, ambos no tienen relaciones con el tiempo y lo temporal. La relación doble, incluso circular, del concepto, eterno, y la eternidad corta. Así pues, el círculo temporal. El cambio en tanto que cambio permanece inaccesible al concepto. Dicho de otra manera, en lo temporal no hay verdad, ni antes del concepto ni después de él. Con el concepto podemos elevarnos desde lo temporal a la eternidad, y después podemos volver a caer en lo temporal. Pero, tras la caída, somos exactamente lo mismo que éramos antes. Para vivir en el concepto, es decir, en la verdad, hay que vivir fuera del tiempo, en el círculo eterno. Dicho de otra manera, el círculo eterno del saber absoluto, aun estando en el tiempo, no tiene relación con el tiempo, y el conjunto del saber no es absoluto más que en la medida en que incluye un círculo eterno que se relaciona únicamente con la eternidad. Y por eso debemos representar la concepción platónica del saber absoluto de la manera indicada por la figura 7. Dicho de otra manera, estamos ante el esquema del saber teológico. El círculo con un punto en el centro no era sino una mera variante gráfica de ese esquema. Vemos así que la diferencia entre el sistema teológico y el sistema hegeliano ateo se remonta muy atrás. Hablando un lenguaje metafísico, puede decirse que tenemos un sistema teísta propiamente dicho, es decir, claramente trascendentalista y monoteísta, en cuanto se define el concepto, es decir, el saber absoluto, como una entidad eterna que se relaciona con la eternidad, toda vez que esta última está fuera del tiempo. Veamos qué significa esto para el mundo temporal de los fenómenos. El conocimiento de este mundo, y del hombre que vive en él, está simbolizado por el círculo grande. Suprimamos, pues, el círculo pequeño del concepto eterno, figura 8. Hay entonces dos posibles interpretaciones.
En primer lugar, puede decirse que el arco tiene límites fijos, definitivos, infranqueables, figura 9. Estamos así ante el esquema del saber que he llamado místico en el sentido amplio de la palabra. Al suprimir a Dios en un sistema teológico dado es posible, por tanto, llegar a un sistema místico donde se puede hablar de todo menos de Dios, que es esencialmente inefable. Y si uno es radical dirá que ni siquiera se puede decir de Dios que es Dios, como mucho se puede decir que es inefable. Y el ser inefable puede revelarse a través de todo cuanto uno quiera, a través del éxtasis, de la música, etc., de todo menos a través de la palabra. 4. Pero en lo que concierne a las otras cosas, es decir, a las entidades temporales, se puede decir todo. En otros términos, el saber que se refiere a estas puede, en principio, ser total, definitivo. Como el tiempo es limitado, podemos agotarlo, a él y a su contenido, por medio del discurso. Solo que al decir todo cuanto se puede decir de la realidad temporal, mundana y humana, alcanzamos su límite, es decir, el límite de lo que está más allá. Pero la constatación de su presencia prueba que no podemos contentarnos con el discurso, aunque sea total. Nos vemos obligados a superar el discurso mediante un silencio, místico, estático, algorítmico, sonoro o de otro tipo. En segundo lugar, puede decirse que, tras la supresión del pequeño círculo que simboliza al concepto eterno, el arco del círculo grande carece de límites, sus dos últimos puntos están en el pequeño círculo eliminado figura 8. En ese caso tenemos el esquema del saber escéptico o relativo, es decir, el esquema de la ausencia del saber verdadero en el sentido fuerte del término. El saber se relaciona con el tiempo, es decir, con el cambio. Pero como el tiempo carece ahora de límites, el cambio nunca se detiene. Así que no hay un saber eterno o definitivo, no hay epistim, solo hay daxe. Pero hasta en este caso se puede decir que el círculo está cerrado. Se plantea entonces el ideal del saber absoluto hegeliano, es decir, circular, figura 11. Pero este ideal se queda para siempre como un ideal, el círculo del saber real nunca está efectivamente cerrado, figura 10. Esta es la forma optimista del escepticismo. Este es el escepticismo del eterno, porque, de la humanidad que, siempre está aprendiendo, que se encamina sin descanso y como un solo hombre hacia un fin que jamás alcanzará. Y la verdad queda inmaculada, según la definición del diablo del Pozo de Santa Clara. Esta es también la eterna tarea, eguige aufgabe, del criticismo kantiano. En ambas variantes del saber escéptico, por otro lado, la filosofía como camino que conduce efectivamente a la sabiduría es evidentemente una cosa imposible. Y al revés, al introducir en un sistema místico o escéptico, dado el concepto eterno, es decir, la verdad discursiva, siempre se obtiene un sistema teológico, incluso si el término Dios no interviene ahí explícitamente. Pues, en ese caso, la verdad revelaría necesariamente un ser situado fuera del tiempo, es decir, fuera del mundo y del hombre. Una vez más, pues, ¿qué significa el sistema teológico, no místico escéptico, para el conocimiento del mundo temporal? En principio, del mundo y del hombre se puede decir todo. El saber que se refiere a ellos es total. Solo que el saber relativo al tiempo y a lo temporal sigue siendo en sí mismo relativo, es una daxe. De lo temporal solamente se puede decir algo definitivo cuando se lo relaciona en su conjunto con el saber eterno que está relacionado con la eternidad. Consideremos el mundo. Hablando un lenguaje teológico, en el sentido estricto del término, debe decirse que los acontecimientos del mundo, así como ese mundo mismo, son contingentes, así que no hay un saber absoluto referente a ello.
Pero si llegáramos a conocer los designios de Dios y su voluntad creadora, podríamos tener una auténtica ciencia del mundo. Hablando un lenguaje teológico simbólico, puede decirse que no hay una ciencia relativa al mundo más que en la medida en que ese mundo incluya elementos geométricos. En efecto, Kant nos mostró que para transformar el algoritmo en discurso hay que relacionarlo bien con el tiempo, bien con el espacio. Dado que aquí está excluido por definición relacionarlo con el tiempo, solamente podemos relacionarlo con el espacio, que, en esta concepción, es un espacio fuera del tiempo. Y, en efecto, se puede hablar de la geometría. El círculo también es una palabra que tiene un sentido, y se puede decir. ¿En qué consiste, por oposición, por ejemplo, a una integral no espacializada, que solo se puede expresar con un algoritmo? Así pues, el sistema teológico puede fabricar una geometría real, es decir, una física geométrica, y nada más. Ahora bien, esta física puede decirnos que la Tierra es redonda, pero no puede decirnos por qué atrae a los objetos pesados, ya que la fuerza de atracción, como toda fuerza, no es solamente un fenómeno espacial, sino también esencialmente temporal, y, consecuentemente, ella no puede decir que es la Tierra en tanto que tierra, en tanto que planeta en el que crecen los árboles y vive el hombre. En cuanto al hombre, estamos ante la misma situación. No hay una auténtica ciencia que le concierna más que en la medida en que él se relacione con la eternidad. Yo puedo demostrar la existencia de Dios, es una verdad eterna. Pero no puedo demostrar de igual modo mi existencia, a menos que me conciba como una idea eterna en Dios. En cuanto a mí, no puedo saber nada desde mi existencia temporal o mundana. Y hay más, es precisamente el saber absoluto relacionado con la eternidad el que vuelve imposible un saber absoluto relativo a lo temporal. En efecto, hablemos por ejemplo de la teología cristiana. Lo verdaderamente importante para el cristiano es el hecho de saber si está salvado o condenado uno, como consecuencia de su existencia mundana o temporal. Ahora bien, el análisis del concepto eterno que revela a Dios muestra que eso no se puede saber, que jamás se podrá saber. Si el cristiano no quiere ser un místico, es decir, si no quiere renunciar completamente al discurso, debe ser necesariamente escéptico en cuanto a su existencia temporal. Puede hacer lo que quiera, pero no tendrá la certeza de actuar bien, En pocas palabras, en el sistema teológico hay un saber absoluto en y por la Bewusstsein, pero no hay un saber absoluto en y por la Selbstbewusstsein. Por último, se puede presentar el sistema teológico desde su aspecto antropológico si se explica qué significa ahí la idea de la libertad humana, es decir, la idea del hombre mismo, puesto que sin libertad el hombre no es sino un animal. No necesitamos definir aquí la libertad, Todos tenemos una idea de qué es, como suele decirse, incluso aunque no sepamos definirla, libertad. Y esa idea que tenemos de ella es suficiente para poder decir esto. El acto libre se sitúa, por así decir, fuera de la línea de la evolución temporal. El Hic Nunc, representado por un punto sobre esa línea, está determinado, fijado, definido por el pasado, que, a través de aquel, también determina el futuro. El Hic Nunc del acto libre, en cambio, es inexplicable a partir de su pasado, no está fijado o determinado por éste. El ser dotado de libertad, aun estando en el espacio-tiempo, debe poder separarse del Hic Nunc, elevarse por encima de éste, tomar posición respecto a éste. Pero el acto libre se relaciona con el Hic Nunc, se efectúa en unas determinadas condiciones dadas. Es decir, el contenido del Hic Nunc debe conservarse aun estando separado del Hic Nunc. Ahora bien, lo que mantiene el contenido de una percepción aun desligándola del Hic Nunc de la sensación es precisamente el concepto o la palabra que tiene un sentido.
Esta mesa está ligada al Hic Nunc, pero el sentido de las palabras. Esta mesa está siempre en todas partes. Y por eso todo el mundo está de acuerdo en decir que solamente un ser hablante puede ser libre. 7. En cuanto a Platón, que cree que la virtud se puede enseñar y que se puede hacer mediante la dialéctica, es decir, mediante el discurso, es evidente que, para él, el acto libre tiene la misma naturaleza que el acto del conocimiento conceptual. Estos no son, para él, sino dos aspectos complementarios de una sola y misma cosa. Ahora bien, para Platón, el concepto es uno, eterno y dos, se relaciona con la eternidad, que está tres, fuera del tiempo. Aplicando esta definición del concepto al acto libre llegamos, por tanto, al siguiente resultado. Del mismo modo que el concepto no se relaciona con la realidad temporal o el reino de la Daxe, el acto libre también es imposible en esta realidad. El hombre, en y por el acto libre, se relaciona con algo situado fuera del tiempo. Es decir, y como lo dice Platón en su conocido mito, el alma elige su destino antes de su nacimiento. Hay elección, luego hay libertad. Pero esa elección se efectúa fuera de la existencia temporal, una existencia que está absolutamente determinada. En su evolución, Platón adopta en su mito la idea de la metempsicosis. La elección puede ser repetida, pero las elecciones se diferencian entre sí. Pero, a decir verdad, esta hipótesis no cuadra bien con el conjunto del sistema platónico, donde lo no temporal no admite variaciones. Por este camino se llega enseguida a la concepción, gnóstica y cristiana, de una elección única, fijada por la relación entre la eternidad extratemporal, o Dios, y el agente libre. Se trata de la idea del ángel que se decide de una vez por todas, y fuera del tiempo propiamente dicho, a favor o en contra de Dios, convirtiéndose en ángel virtuoso, o en ángel caído, para siempre o diablo. 8. De manera general, toda esta concepción no consigue explicar la existencia temporal en cuanto tal, es decir, en cuanto historia. La historia siempre es aquí una comedia, no una tragedia, lo trágico está antes o después, pero en cualquier caso fuera de la vida temporal, esta vida misma realiza un programa fijado de antemano y, considerada en sí misma, no tiene, por tanto, sentido o valor alguno. En definitiva, podemos decir entonces esto: todo sistema de saber absoluto teológico ve en el concepto una entidad eterna que se relaciona con la eternidad. Y al revés, esta concepción del concepto desemboca necesariamente, una vez desarrollada, en un saber teológico. Si la eternidad, como en Platón, está situada fuera del tiempo, el sistema es rigurosamente monoteísta y radicalmente trascendentalista. El ser de Dios es esencialmente distinto al ser de quien habla de él, y ese ser divino es absolutamente uno y único, es decir, eternamente idéntico a sí mismo o excluye todo cambio. En relación con el mundo natural, este sistema ofrece una teoría puramente geométrica que, como mucho, puede operar con la noción de movimiento puramente incorpóreo, como lo hace Descartes, pero no con la noción de fuerza, admite una cinemática o una foronomía, pero excluye la dinámica. Consecuentemente, ese sistema no explica los fenómenos biológicos, donde el tiempo es constitutivo. Y en relación con el mundo humano, ese sistema explica si acaso la existencia angelical, pero priva de cualquier especie de sentido y de valor a la vida histórica, es decir, a la existencia temporal del hombre.